Continuemos con la actividad 8 que sigue, misma página, misma secuencia de lo que venimos analizando, incluso visualmente podemos notar justamente cómo continúa en formato y demás. Acá nos habla de un cuarto integrante, Juana, otra amiga, ¿sí? Y nos ofrece una nueva representación gráfica y preguntas. El detalle que hay que considerar es justamente que el gráfico de abajo muestra la distancia de Juana a la casa de Ian en función del tiempo transcurrido desde que Ian salió de su casa. Es decir, que esta gráfica se representa bajo las mismas condiciones que las anteriores, pero sobre la que tenemos que advertir otro asunto muy importante, y es la escala que se utiliza para el eje de las ordenadas. Ese cambio de escala hace que no podamos simplemente visualizar lo que sucede para Juana y compararlo de manera directa con las gráficas anteriores, porque no van a estar en las mismas perspectivas, ¿sí? Bien, sí podríamos tomar los datos que acá aparecen presentes, representarlos o superponerlos sobre la gráfica anterior y así compararlo. Pero, insisto, este cambio es un cambio de variable didáctica justamente con la intención de generar nuevas estrategias de resolución. Vamos a ir viendo las preguntas y van a ver cómo esto aparece presente. En el ítem A dice, ¿qué hizo Juana durante los primeros 4 minutos? Y acá nos encontramos con otra variante, y es el hecho de que tenemos un intervalo con pendiente negativa, cosa que no se había dado en ninguno de los otros casos. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significa esa pendiente negativa? ¿Sí? Bien, considerando que la gráfica representa la distancia desde la casa de Ian al parque en función del tiempo transcurrido, a medida que el tiempo avanza, la distancia disminuye. ¿Qué ocurre? Juana va hacia la casa de Ian. De hecho, que llega ahí y se detiene en el intervalo 3-4. O sea, llega a los 3 minutos, se mantiene ahí hasta los 4. Y después vuelve a hacer el recorrido hasta llegar al parque. ¿Sí? Bien. ¿Significa esto que se encuentra con Ian acá en los minutos 3-4 en su casa? No. No, porque recordé una vez más, Ian sale desde este punto, ¿sí? Y avanza inmediatamente. Volvamos a ver la gráfica para que mis palabras se comprendan mejor. Entonces vemos que Ian ya salió de su casa y avanzó en su recorrido. ¿Sí? Muy bien, para saber si se encuentran o no en algún punto, tendríamos que o trasladar esta gráfica en la gráfica anterior, o graficar el recorrido de Ian acá, o empezar a evaluar estos valores. Pero, indistintamente de esto, estos son funciones continuas. Entonces, esta función va a tener una intersección con la representación de Ian, que va a venir más o menos así. ¿Sí? Inténtenlo para poder dar cuenta justamente de ese punto. Y una vez más, podríamos armar una historia. Se cruzaron y no se vieron, y Juana entonces fue hasta la casa a preguntar por él, le dijeron que ya salió y avanzó hacia el parque sola, y así. Esto no lo minimizo, es sumamente importante considerarlo porque habíamos dicho, desde el sentido común vamos a dar significado a esta representación, pero lo cierto es que es una historia, así que es importante que cada uno la arme y la construyan ahí también en la clase. ¿Sí? Bueno, con eso damos respuesta al ítem A, que hizo Juana durante los primeros 4 minutos, irse hasta la casa de Ian, se quedó ahí 1 minuto y después recién
inició su recorrido hacia el parque. En el ítem B dice, Juana llegó al parque antes o después que Gustavo, llegó antes o después que Ian. Y para eso tenemos que ver el momento en el que Juana llega al parque. Una vez más, está a 4 kilómetros de distancia desde la casa de Ian, así que desde la ordenada 4, seguimos el punteado, no me está saliendo muy bien, seguimos ahí el punteado y nos encontramos que el punto de abscisa correspondiente es 19. Quiere decir que llegó al parque a los 19 minutos. ¿Sí? Volviendo a las gráficas anteriores para corroborar esta cuestión, vemos que tanto Ian como Gustavo llegaron al parque a los 22 minutos. En consecuencia, Juana llega antes. ¿Sí? Bien, y acá, una vez más, podemos jugar con esto de las historias y de las interpretaciones, porque en realidad Juana llega a los 19 minutos, pero hay que decontar estos 4 en los que estuvo volviendo, si vale la expresión, hacia la casa de Ian, ¿sí? Con lo cual en 15 minutos hizo el recorrido de los 4 kilómetros. Como se puede ver, con distintas velocidades, ¿sí? Hay distintos intervalos, pero en total le demandó ese tiempo, siendo que tanto para Ian, para Gustavo no, pero para Ian le demandó 22 minutos el mismo recorrido. Bueno, una vez más, cuestiones que podemos empezar a plantear y jugar con las interpretaciones de lo que nos ofrece esta situación y esta gráfica en particular. Y en el ítem C, ¿en qué tramo del recorrido Juana pedaleó más rápido? Y acá ya lo habíamos conversado. Lo que hay que considerar son las pendientes. ¿Sí? Esta pendiente es negativa, pero para saber la velocidad hay que contemplarla en valor absoluto. Acá la gráfica es constante o el intervalo de esta gráfica es constante, con lo cual su velocidad es 0. Podemos distinguir de nuevo distintos intervalos. Este es otro, y tenemos el último de nuevo donde permanece en el parque. Bien, en todos los casos, ¿qué vamos a considerar? Las distancias que recorre, pero en virtud del tiempo que emplea. ¿Sí? Y acá es donde ya les planteo esta razón, este cociente que se puede generar, que justamente define a la velocidad para poder dar respuesta. De nuevo, ¿es necesario o imprescindible? No. Observando la gráfica y viendo las pendientes, como les decía recién, visualmente podemos dar respuesta. Pero con estas relaciones vamos a poder profundizar. Y más, una vez más, por la manera en la cual se presenta la escala. Fíjense que todo parece, por lo menos en esta parte, es bastante difícil, ¿sí?, de distinguir esas inclinaciones. Todo es como muy monótono al modificar la escala. Y esto me lleva también a otro detalle complementario, que es que este tipo de escalas no es conveniente utilizar. Porque de nuevo, la intención es que la gráfica muestre lo que va sucediendo. Y si la misma gráfica va como ocultando, o minimizando o suavizando el comportamiento, tampoco es, como les decía recién, conveniente. ¿Sí? Exagerarlo, como les dije en otra clase, no es tampoco la intención y hay que buscar ese equilibrio. ¿Sí? Bueno, centrándonos en este primer intervalo, lo cierto es que recorre 2 kilómetros de distancia en 3 minutos.